últimos puntos son esos dos últimos puntos son los puntos más importantes de una carga inmediata. ¿Por qué? Porque tú al tener un diente provisional estás haciendo darle soporte a esos tejidos blandos. Y al darle soporte a los tejidos blandos estás permitiendo que esas papilas se mantengan a través del tiempo y no se pierdan. Cuando ustedes extraen una pieza y no le ponen nada, el tejido colapsa. Cuando tú le pones algo al tejido y le das soporte, la encía se apoya sobre ese soporte que tú le das, que en este caso sería una corona provisional, y haría que las papilas y el contorno gingival se mantenga. Y el estímulo clínico al hueso es que el hueso, vamos a ver dentro de un rato, responde a estímulos y genera más hueso que dejar un implante enterrado. ¿Ok? Por consiguiente, nosotros vamos a tener criterios para hacer esa carga inmediata, que es estabilidad primaria, torque de inserción, superficie del implante, diseño del implante, técnica quirúrgica, diseño de la prótesis, oclusión y control de carga. ¿Ok? No sé, quiero traer una cosita de mis folders. Ah, ya está. Pregunta porque no sé, ¿me están viendo la cámara? No, porque yo en mi cámara veo un cuadro y no me veo a mí. ¿Alguien me puede responder? Sí se ve, doctor. No, pero ¿me veo a mí en la cámara? ¿Me ven a mí o no? No. No, pues lo he errorado. Mi cámara está prendida, pero tengo una imagen de Neoden ahí, pero no veo mi cara. Pero no importa. Yo quería explicarles algo visualmente, pero no se preocupen. Eh, entonces, para ustedes realicen una carga inmediata, hay un truco, doctores. ¿Cuál es el truco? Yo eso creo que entiendan, porque eso es la base de todo lo que vamos a ver. Lo más importante es que ustedes tengan una estabilidad primaria alta. Hay un torque que ustedes van a obtener. Ese torque, vamos a ver en un rato, que puede ser mínimo 35 newton hacia arriba. Lo segundo es si el implante tiene una superficie o no, pero vamos a ver qué tan importante es la superficie del implante para una carga inmediata per se. Luego el diseño del implante. Nosotros necesitamos un implante que tenga una buena estabilidad primaria, que tenga unas roscas que se puedan estabilizar lo mejor posible en el hueso. Luego el diseño de la prótesis, si hacemos arcos totales, acuérdense de siempre ferulizarlos para que puedan compartir fuerzas. Y lo último y lo más importante, oclusión y control de carga. De esos 7 puntos que ustedes tienen ahí, hay uno que es el más importante de todos y otro que no es tan importante para carga inmediata. El que no es tan importante para carga inmediata inicialmente es la superficie del implante, doctores. Me dirán, pero ¿por qué las casas comerciales se matan haciendo tratamiento de superficies? Porque la superficie de implante sí me va a ayudar, pero me va a ayudar a hacer una estabilidad secundaria más rápidamente, o sea, hacer una osseointegración más rápidamente. Pero para la carga inmediata por sí no. ¿Por qué? Porque la carga inmediata básicamente es una traba mecánica en el hueso. Es colocar un implante que me quede con una buena estabilidad. Y eso no va a depender de la superficie del implante, sino va a depender de la calidad ósea que yo tenga y del implante que yo coloque y del fresado que yo haga. Pero lo más importante que dice ahí es torque de inserción que sea torque progresivo. ¿Qué significa que sea torque progresivo, doctores? Y ahí está el truco de la carga inmediata. Que ustedes el motor cuando ustedes colocan el implante lo deben setear a 25 newton, no más de 25 newton. No lo seteen ni a 40 ni a 45 porque ustedes no van a saber a cuánto paró el implante. Si ustedes lo setean a 25 y ustedes el implante para, ustedes tienen que sentir con el torquímetro que el aumento va progresivamente. Ustedes van aumentando el torque progresivamente y ustedes los tienen que sentir. Por consiguiente, el implante tiene que parar un poco antes de llegar al alveolo, a donde ustedes quieren llegar. Si ustedes lo ponen en torques altos, no van a saber en cuánto está. Por consiguiente, el motor lo tienen que poner a 25 newton y luego hacerlo manual. Si obviamente a 25 newton nunca paró el implante y siguió girando, es porque nunca tuvieron estabilidad. Lo ideal es que a la hora que esté a 25 newton, el implante pare, puedo decirle a la, no sé, pues de la mitad, faltando un tercio. Y de ahí ya lo tienen que sentir manual, ¿ok? Y eso tiene que ser progresivamente sintiendo que va entrando y entrando con determinado torque. Ese es el mayor truco. Para eso nosotros vamos a tener varios tipos de hueso, que es el uno, 2, 3 y 4, sabiendo que el hueso tipo uno es el que vamos a llegar a mayor torques altos y el hueso tipo 4 es el que vamos a tener menos torques. Pero el hueso de mejor calidad que nosotros vamos a trabajar es el tipo 2 o el tipo 3. ¿Por qué no el hueso tipo uno? Porque el tipo uno no tiene mucha sangre. Y al no tener mucha sangre, acuérdense, si no hay sangre, la cosa se muere. Por consiguiente, es un hueso que no está muy irrigado para un implante.
Por consiguiente, siempre va a ser mejor un hueso tipo 2 o un hueso tipo 3 que un hueso tipo 1. ¿Ok? Para eso nosotros, cuando nosotros vamos a colocar un implante, nosotros vamos a tener una tabla. Esta tabla, que son las unidades Hanfield, que ustedes la ven acá abajo, te dice qué tipo de hueso tenemos. Todas las tomografías actuales, doctores, todas te dan una unidad de medida Hanfield que te dice la densidad ósea. Entonces, según este cuadro que ustedes lo tienen acá, pueden ver si el hueso es 1, 2, 3 y 4. ¿Para qué me sirve esto? Porque a la hora que yo tengo que tener estabilidades primarias altas, yo en algunos momentos tengo que sufresar. Por ejemplo, si estoy en la zona posterior de la mandíbula, que es un hueso tipo 3, no se me va a ocurrir fresar hasta todo el fresado del implante que voy a colocar. Tengo que hacer un sufresado para que el implante me entre con mayor estabilidad. Si lo voy a hacer, obviamente, en un tipo hueso tipo 1, que es en el tipo del sector anterior de la mandíbula, tengo que hacer el fresado completo porque si no el implante no va a bajar. Entonces, en base a eso va a ser el criterio que yo voy a fresar. ¿Ok? Y esa estabilidad primaria, ¿de qué va a depender esa estabilidad primaria? De la densidad ósea, de la estructura trabecular y la técnica que voy a avanzar un poco, doctores, porque si no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Sí? Esa estabilidad primaria, a la hora que usted coloque el implante no se debe mover. ¿Qué te dice Salama? Que esos micromovimientos son beneficiosos a estimular los osteoblastos, pero esos micromovimientos no deben ser mayores a 100 micras. Mientras 150 micras se piensa que es perjudicial. Nadie puede medir 100 o 150 micras. Lo que te dice Salama es que básicamente no se debe mover el implante, debe tener una buena estabilidad primaria, pero tiene que haber estímulos óseos sobre ese implante para que el hueso responda. ¿Ok? El hueso te da adaptaciones óseas conducidas por cargas estáticas y dinámicas. Solo una corta duración de carga es necesaria para generar una respuesta adaptativa al hueso. ¿Ok? Las células se acomodan a eso. Y el ejemplo más simple que yo siempre digo es, por ejemplo, los tenistas, que ahora están de moda, cuando usan el brazo derecho, es el que más usan los que son derechos, con la raqueta, desarrollan más musculatura y desarrollan huesos más duros que en el brazo que no lo usa. ¿Por qué? Porque el hueso se adapta a esos estímulos que tú le das. ¿Ok? En la boca es exactamente lo mismo. Si tú pones un implante que está enterrado debajo del hueso, ese hueso no recibe estímulos. ¿De alguien recibe estímulos y no hay nada? Por consiguiente, el recambio óseo es muy lento. En cambio, si a ese implante tú le pones una corona, obviamente si es una corona anterior libre de extrusiones o de cargas, o sea, lo tienes fuera de contacto oclusal, pero va a chocar la lengua, el carrillo, el bolo alimenticio, lo que ustedes coman, esos pequeños estímulos va a hacer que el hueso diga, ah, hay algo que está chocando contra mí y yo tengo que reparar. Por consiguiente, lo que va a hacer el hueso va a comenzar a hacer un recambio óseo más rápidamente que dejar un implante enterrado. Por eso que la carga inmediata funciona mejor que la carga diferida. ¿Ok? El hueso responde mucho mejor y responde más rápido a la integración que una carga diferida. Y esa es la base de la ley de Wolf. Al realizar estímulos intermitentes al hueso, se observan alteraciones internas en la arquitectura ósea, dando un aumento en la función osteoblástica y produciendo un aumento en la formación ósea. El hueso responde a estímulos óseos. Eso está definido por una ley de traumatología, no es de odontología, que es de traumatología llevado a la odontología. Si ahora yo siempre cuento en clase que ya no ve gente con yeso, ya no existe la gente con yeso, doctores. Actualmente a la persona que se rompe la pierna le ponen un par de tornillos y te dice camina. ¿Por qué? Porque cuando estás con yeso te quedan 6 meses ahí con tu palito tejer rascándote porque te pica por el yeso, esperando que el hueso se solidifique. Pero actualmente lo que hacen es te ponen un par de tornillos y dice camina. ¿Por qué? Porque la respuesta ósea va a ser más favorable al estimular al hueso que dejarlo la pierna enyesada. ¿Ok? Es la misma cosa que en la boca. Yo siempre cuento este ejemplo, los que han escuchado mis clases de mi hija, es una que se rompió la clavícula en la época de pandemia. Ahí ven la imagen que se rompió, sé que que tenía a su hermano al costado de la cuna, metió el brazo entre medio de cerrajitas de la cuna y se rompió la clavícula. Entonces fuimos a la clínica, le tomaron la radiografía, obviamente como ven ahí, ¿qué hacemos, no? O sea, dijeron, se ha roto, ley de Wolf, doctores. Lo único que hicieron, le pusieron un cabestrillo, y mi hijita está chiquita, tenía 2 años, le pusieron ese cabestrillo ahí y le dijeron, nada, que ella mueva el brazo. Y solito a ella moviendo el brazo, al mover el brazo va a estimular el hueso y lo va a reparar. No hay que hacer nada más, pues. Ahí está aplicada la ley del Wolf en la vida real. ¿Ok? No se puso hueso, no se puso yeso, nada, simplemente es estímulos óseos.
¿Y cuánto necesito yo de estabilidad para poder colocar un implante con una corona provisional o con algo definitivo como los arcos totales? Malone nos dice que 30, Neuer nos dice que 35 y los japonesitos nos dicen que 40. ¿Ok? ¿De qué va a depender eso, doctores? Eso no solo depende de un valor, depende de lo que hagamos. Y esto es básico, doctores, para los que hacen rehabilitación. ¿Por qué, doctores? Si yo voy a colocar un multiunit, que es el pilar más conocido para los arcos totales, si alguien sabe a cuánto se ajusta un multiunit se ajusta a un promedio de 32 a 35 newton. Pero la literatura te dice que tú puedes llegar a 30 o 32. ¿Qué pasa si yo lo pongo a 30 o 32 y cuando quiera ajustar mi pilar se ajusta a 30 o 35? ¿Qué va a pasar con el implante? Va a girar. Por consiguiente, si yo voy a colocar un pilar que se ajusta a 35, no puedo dejar un implante colocado a 30 por más que la literatura me lo dice. Tendría que llegar a 40 porque si no me va a girar. Entonces el concepto no solamente va a una cuestión biológica, va a una cuestión también protésica y mecánica de lo que yo ponga. Si yo pongo un muñón universal que se ajusta a 20 o una base de titanio que se ajusta a 20, ok, podría colocar mi implante a 30 o 35. Entonces, la respuesta es... ¿A cuánto torque voy a llegar? Va a depender de qué pilar utilice para que no me gire el implante a la hora de colocar, de torquear mi pilar, porque el pilar ya queda como definitivo. ¿Ok? Entonces, eso es básico. Pero en términos generales, yo siempre hago de 35 hacia arriba. ¿Y cuánto es hacia arriba? ¿Cuánto es el límite al cual yo puedo llegar? El límite que yo puedo llegar es entre el promedio de 60 a 70 newton. ¿Ok? Ese es mi límite superior. Doctor, ¿por qué no puedo llegar más? Porque sí puedo llegar más en huesos tipo 1, en el cual voy a llegar a torques muy altos, donde no hay sangre, puedo producir una necrosis. Si yo podría llegar a 100 newton, que es absurdo, en un hueso tipo 4 o un hueso tipo 3, no va a pasar absolutamente nada, porque obviamente hay sangre, pero no puedo llegar a esos torques tan altos en un hueso de esa calidad, donde voy a llegar a torques altos en huesos donde no hay sangre, que es el hueso tipo 1, pero no hay sangre. Y por consiguiente puede haber necrosis. Por eso que hay un límite de 60 a 70 newton. La superficie del implante sí va a ser importante en la estabilidad secundaria. ¿Por qué? Porque favorece la adhesión celular. Estamos dando mayor diferenciación celular. Hay más superficies de contacto de las células óseas con la superficie del implante. Eso es lo que es un tratamiento de superficie. Ese tratamiento de superficie, no vamos a ver un video porque va a demorar. Hay superficies activas, como esa superficie de la neoporos o la superficie active, que la tiene Straumann y Neodent, que lo que hace es una superficie hidrofílica, no es hidrofóbica como la superficie CLA que tiene la mayoría de casas dentales. Al ser hidrofílica, captura mayor cantidad de líquidos o de sangre y tenemos tiempos de desintegración más cortos. ¿Cuántos son esos tiempos de desintegración más cortos? Según estudios, en 15 días, doctores, ya tienes una neoformación ósea. Esta es una superficie neoporos, que es una superficie CLA, y es una superficie activa. ¿Ok? Vean el hueso acá y vean el hueso acá. Acá hay mucha más formación de hueso que en esta zona. Entonces, ¿qué hace el tratamiento de superficie? Te acelera el proceso de su integración. Eso es el doctor Carlos Araújo en 15 días. Superficie neoporos, que es la superficie SLA, que es una superficie de bañado ácido con arenado. Vean acá el hueso y vean acá en una superficie activa. Vean el hueso. Por eso que yo les digo que normalmente tú puedes hacer una carga tardía y a los 2 meses los implantes ya están integrados. Y si a eso le aumentas la carga inmediata, me van a decir loco, pero a veces yo al mes ya cargo mis implantes. ¿Ok? Cuando hago carga inmediata, yo al mes ya hago la definitiva. Se puede, doctores. No digo que lo hagan, pero se puede. Pero por salud mental de los doctores, para que no se estresen, cualquier implante a los 3 meses ya está integrado, doctores, ¿sí? Y este es el cuadro que nos explica eso. Entonces, ¿qué nos dice acá? Cuando nosotros le colocamos un implante a una estabilidad determinada, ¿ok? 100% de la estabilidad determinada, o sea, llegué a 40 newton, esa estabilidad va a comenzar a disminuir. ¿Por qué disminuye esa estabilidad? Porque a la hora que ustedes dañan el hueso y ustedes le meten el fresazo, el hueso se tiene que reparar. Y para repararse van a entrar osteoclastos, que son macrófagos, que van a comerse ese hueso que ustedes han dañado. Entonces, ese hueso se va a volver como una mazamorrita. Y al volverse una mazamorrita, la estabilidad va a comenzar a disminuir. Por eso que paralelamente se va a producir la oseointegración, que comienza desde cero, que ven acá, y comienza a subir.
pero hay una zona de peligro en la cual ustedes no deben tocar el implante, que es lo que yo les decía, por eso te da un tiempo para poder trabajar, que es entre la tercera y la cuarta semana, es donde el mayor zona de peligro. Por eso que normalmente durante la primera semana ustedes pueden trabajar con el implante tranquilamente con una carga inmediata. Pero ¿por qué no más? Porque se va a remodelar el hueso y la estabilidad va a disminuir. ¿Ok? Esa es la teoría. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo una superficie activa? La biología no va a cambiar, o sea, vean acá, la estabilidad primaria comienza a disminuir igual porque eso no va a cambiar. ¿Qué va a cambiar, doctores? La estabilidad secundaria, que es la línea verde. Entonces, lo que hace una superficie activa es disminuir mi zona de peligro y hacer una osseointegración más segura. Por consiguiente, me dices, las superficies con tratamiento de superficies tipo activas, ¿ayuda a una carga inmediata? Sí, en el caso de que me acelere el proceso de integración y me da una osseointegración más segura. Básicamente para eso, ¿ok? Eso sirve una superficie activa. Entonces, otra cosa importante, como les decía, era el diseño del implante. Ese diseño del implante que nosotros tenemos tiene que ser un diseño de implante roscado. ¿Por qué digo roscado? Porque se inventaron muchos tipos de diseños de implantes en la historia de la implantología. Se inventaron tipo bala, con huecos, con resortes, digo yo porque he pasado por todo ese tipo de cosas, doctores. Pero al final el implante que genera mayores estabilidades son los implantes que ven usted, que son los implantes con roscas. Según el tipo de roscas y la separación que tenga entre rosca y rosca, me da más o menos estabilidad. Por eso que el diseño es muy importante para poder hacer carga inmediata. ¿Ok? El diseño del cuerpo del implante es el responsable de transmitir el estrés oclusal de la prótesis al hueso que lo soporta. También eso lo dijo Carl Misch, porque obviamente a través de estas roscas del implante se va a disipar la fuerza. ¿Ok? Por eso que es muy importante el tipo de diseño del implante. Esto lo voy a pasar por cuestión de tiempo, doctores, pero lo único que me interesa acá es un poco esto de acá. Vean acá. Un poco la evolución que hemos tenido, ¿no es cierto? Para los que somos más viejitos y comenzamos con hexágonos externos, esos implantes de hexágono externo con superficie maquinada. Luego se le colocaron superficies arenadas, pero no se hacía hasta arriba. ¿Y por qué no se hacía hasta arriba? Porque todos los implantes de hexágono externo y los internos hacen algo que se llama saucerización, que es la formación de un espacio biológico. Al formar un espacio biológico se perdía hueso a este nivel. Y como esto si lo hacían poroso hasta arriba, iba a acumular alimento, acumular placa y se iba a producir periimplantitis. Entonces, como ya sabían las casas dentales de que estos implantes producían una pérdida ósea biológica que se llama saucerización, lo hacían liso, para que al ser liso no se pegue la placa. Entonces le hacían recién al final. Pero la evolución de la tecnología creó los implantes cónicos, los cuales se entierran debajo del hueso y tienen una superficie activa. De tal forma que acá hay anauxerización, acá hay algo que se llama una aposición ósea. El hueso se posiciona sobre la plataforma del implante en las superficies cónicas y ahí no hay ese proceso de saucerización. ¿Ok? Eso también es muy importante para la carga inmediata. No voy a hablar acá del sistema porque no es parte de la clase, doctores. Me interesa después los casos clínicos, ¿sí? Ok, solo para terminar esta parte de acá. ¿La técnica quirúrgica es importante para carga inmediata? Sí, y mucho. ¿Por qué es importante la técnica quirúrgica, doctores? Porque la casa dental normalmente te da una secuencia de fresas para poder colocar un implante, ¿no es cierto? Esto es un gráfico antiguo que usaba antes y lo dejo porque me gusta cómo te señalaban cómo era la secuencia de fresas, que te decía, usa primero la fresa redonda, ahora ya no existe la fresa, no, es la lanza, luego pasas para la fresa 2, luego ponías el pin para ver la posición, luego pasabas la pelota y todo, ¿estamos? Pero esos cuadros que te dan las casas comerciales, doctores, son cuadros de referencia, no son cuadros reales. ¿Qué significa que no son reales, doctores? Significan de que si tú sigues la misma regla para todas las bocas, vas a fallar. Cada boca que ustedes tienen, doctores, son diferentes. Todos somos diferentes. La calidad de esos son diferentes. Entonces tú no puedes fresar lo que te dice ya. Fresa uno, 2, 3 y 4 colocan en el implante. Por eso que la experiencia del operador en implantología oral puede influir directamente al resultado del tratamiento de la estabilidad primaria. Porque si tú no tienes el expertise
para saber qué tipo de hueso tienes, qué calidad de hueso tienes, qué implante elegir, no vas a tener una estabilidad primaria determinada para poder hacer carga inmediata. Por consiguiente, si tú nunca has puesto implantes o has puesto muy pocos implantes, no se te va a ocurrir hacer carga inmediata porque no tienes la experiencia para hacerlo. Porque tú tienes que sentir, así como los endodoncistas sienten cosas a la hora que usan sus palitos esos de que meten dentro del conducto, nosotros también sentimos cosas, sentimos cuando fresas qué tipo de hueso es, sentimos a la hora que usamos el torquímetro si hay resistencia o no hay resistencia, y eso te lo da la experiencia colocando implantes. Entonces, es importante que cuando ustedes fresen, hagan el fresado adecuado para tener una buena estabilidad primaria. Y eso va a ser parte de su diagnóstico. Ese diagnóstico ustedes lo van a obtener mediante una tomografía que les va a decir qué tipo de hueso es, cuánto de hueso es, qué calidad de hueso es. Una tomografía es indispensable, doctores, actualmente para hacer cualquier tratamiento de implantes dentales. Por consiguiente, es parte de su diagnóstico saber qué tipo de hueso es y cuánta cantidad de hueso hay para elegir el implante adecuado y qué fresado vamos a hacer para tener una estabilidad primaria alta, si queremos hacer carga inmediata. El diseño de la prótesis es importante, sí, como nuestros antepasados incas lo hacían, vean acá, ferulizaban, tenemos que ferulizar. Cuando hacemos arcos completos, sobre todo, los diseños protésicos son de arcos cruzados, digamos, que son los más seguros de todos. Si tú me preguntas, ¿qué es más seguro? ¿Hacer un diente anterior o colocar cuatro implantes de un arco completo? Cuatro implantes de un arco completo siempre va a ser, o cuatro, cinco, seis, los que quieran colocar, siempre va a ser más seguro que colocar un solo diente. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un arco completo ferulizado, la disipación de fuerza se va en toda esa área verde que ustedes ven ahí. ¿Ok? Toda esa área verde. No solo a través de cada implante individual, como pasará si fuese un solo implante. Por eso que yo puedo hacer carga inmediata definitiva, por ejemplo, en un maxilar inferior. Sé que los implantes van a repartirse fuerzas, no se van a mover y va a funcionar perfectamente. ¿Ok? Y oclusión, que no voy a hablar de oclusión, doctores, es un tema, es una clase aparte, pero básicamente lo que tienen que saber, doctores, es que cuando ustedes rehabilitan un paciente en el sector anterior, que son los casos más retadores de estética, inicialmente cuando tú colocas una corona, esa corona provisional, doctores, no va a recibir carga. Lo tienes que sacar de excursivas y lateralidades. Y cuando tenga carga, o sea, cuando ya le hagas el diente, si son dientes anteriores, acuérdense lo que es oclusión mutuamente protegida. Los posteriores protegen a los posteriores, a los anteriores o los anteriores a los posteriores. O sea, cuando tú haces una máxima estrocupidación, esos dientes anteriores deben tener contacto en punto en saliva, ¿cierto? Si haces un arco completo, ¿cómo se debe hacer oclusión? Si es un arco completo, la oclusión debe ser fisiológica o orgánica. O sea, si yo tengo implantes en el maxilar superior con un arco completo y dientes, voy a tener guías anteriores, lateralidades, tal cual como, como si fuese una oclusión dental. ¿Estamos? Si yo tengo algo que se mueve, o sea, si yo tengo una superior con una híbrida inferior, tendría que ser balanceada, porque la superior no le puedes dar guía si no se desprende. Esa es la única diferencia, doctor, ¿sí? Si tenemos fijo contra fijo, va a ser oclusión orgánica o mutuamente protegida. Si tenemos algo que se mueve contra algo fijo, obviamente le tienes que hacer balanceada. Y esto lo que te dice es que cuando ustedes hagan dientes en el sector posterior, si quieren hacer dientes o cargas, esto es voy a pasarlo rápido porque es de otra clase, pero solamente para que sepan, los dientes tienen que tener las fuerzas lo más axiales posibles y no darle fuerzas laterales. Porque al darle fuerzas laterales, si se dan cuenta acá en mi cursor, quiero que se vea, las fuerzas se van hacia la zona del cuello del implante y eso genera absorciones óseas. Los implantes soportan muy bien las fuerzas axiales, no tanto las fuerzas laterales. Por consiguiente, ¿el mensaje cuál es? Si ustedes hacen molares en el sector posterior, esas molares que quedan en el primero o segundo molar, pero solas, no vas a hacer un molar. Tienes que hacer una premolarización, tienes que hacer tablas delgadas para que no reciban fuerzas laterales. ¿Ok? Ese es el único consejo que les doy. Ok. ¿Todo bien hasta ahí, doctores? Porque vamos a ver casos clínicos ahora. Mm, Vamos a ver. Entonces.
Vamos a ver. Vamos a ver un caso clínico en el sector anterior y luego un arco completo y para que vean las dos cosas, ¿sí? Pacientes que vienen en este estado en el cual nosotros vamos a extraer esa pieza que tiene una lesión, ¿ok? No todo, pero puede hacer un implante con esa lesión, sí, si no sale marja blanco y no sale pus y todo, no hay problema, doctores, ¿ok? Es una lesión crónica que al paciente lo tienes que premedicar un par de días antes con antibiótico y no va a pasar nada. ¿Qué es lo que me dice si yo veo una lesión acá? Que obviamente acá no tengo hueso. Tengo hueso arriba, pero acá no tengo hueso. Entonces, es una clasificación alveolo 2A. Entonces, para eso hacemos una extracción lo más atraumática posible. Eso es un extractor que yo le llamo sacacorcho, pues es un sacacorcho, es un extractor atraumático para retirar piezas anteriores, básicamente, y nos queda el alveolo intacto. ¿Estamos? Obviamente, en esta zona de acá, del mercursor, no tengo hueso, pero más arriba sí tengo hueso. Por consiguiente, esta zona donde yo tengo hueso, tengo que compensarla con tejido conectivo. Entonces, le voy a colocar un conectivo en esa zona. ¿Sí? Y en la zona del gap que se va a generar entre el implante y la pared vestibular, o el bundle bone que se llama así, voy a colocar un biomaterial, el que ustedes quieran. Puede ser un seno-injerto, un aloinjerto, un autoinjerto, el que ustedes desean. ¿Estamos? Esas son las dos cosas que vamos a utilizar para este tipo de alveolos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extraer el remanente que está ahí, la pieza que está mal, vamos a colocar el implante y vamos a colocar un pilar definitivo. Lo que están viendo aquí es un pilar definitivo que se llama un muñón universal. Y se va a llenar el gap y se va a poner el tejido conectivo. Se sutura y el paciente se va así. ¿Ok? Se espera el tiempo de su integración, todo se comienza a madurar, ahí están los puntos que luego se retira. Esos puntos se retiran después de 15 o 20 días, doctores, denle tiempo para que se fije bien el conectivo. Y ahí estamos. ¿Qué tenemos ahí? Una corona provisional con carga inmediata, fuera de oclusión y el tejido que se ha integrado, obviamente, al conectivo que se ha integrado al tejido. ¿Ok? ¿Qué he mantenido? He mantenido perfiles, he mantenido papilas. Lo único que lo tengo que hacer ahora es sacar mi provisional y ya tengo todo conformado. ¿Por qué? Porque lo hice en la primera cita. ¿Tengo que cambiar pilar? No tengo que cambiar pilar porque este es un caso que se llama What Abandonment One Time. Un pilar una sola vez y no tengo que cambiar pilares. Después vamos a ver otro caso en el cual podemos utilizar base de titanio, pero en este caso de uno solo. Entonces, lo único que tengo que hacer acá es tomar una impresión, ya sea analógica digital. Actualmente casi todo lo hago digital, doctores. Si lo hacen digital, estos pilares tienen un scan body que tú lo escaneas y lo mandas al laboratorio, o le tenemos una impresión física, cubeta abierta, cubeta cerrada. En este caso, esta tiene que cubeta cerrada y te haces una corona definitiva. ¿Ok? Que sería esta corona de acá. Y ahí acabó el caso. Entonces, al paciente, ¿cuántas veces lo vi? 3 veces. Día de la instalación, que sería ahí. Luego, día de la impresión. Y luego, día de la corona. ¿Ok? No lo tengo que ver mucho. Siguiente caso, paciente muy parecido que tengo parte de la tabla vestibular perdida. Acuerden que no tengo parte de la tabla vestibular perdida. Es una clasificación del alveolo que se llama 2A o 2B, va a depender de cuánto pierda en la clasificación de Tarnow. Y tengo que compensarlo con un biomaterial y un tejido conectivo. ¿Ok? Igual, tengo un diente que está partido. Implante que voy a colocar es un implante largo. ¿Por qué va a ser un implante largo, doctores? Porque si quiero hacer carga inmediata, necesito colocar implantes largos, de 13 milímetros, 16 milímetros en algunos casos, porque yo voy a hacer carga inmediata. Mi requisito para hacer carga inmediata es que tenga la mayor estabilidad primaria, y esa mayor estabilidad primaria la voy a conseguir con implantes largos. ¿Ok? El implante que están viendo ahí es un implante Aqua de 375 por 13. ¿Ok? Pegado hacia la pared palatina, dejo mi gap vestibular que se va a llenar con biomaterial. Pongo mi conectivo, pilar definitivo, que sería un muñón. ¿Ok? El mismo que el caso anterior, el paciente se va con su corona provisional. ¿Qué me está dando esa corona provisional, doctores? Me está dando dos cosas: soporte a mis tejidos blandos y estímulo al hueso. Estoy haciendo que se repare más rápido mi hueso al tener estímulos y estoy dando soporte a mis papilas.
Cuando yo saque mi provisional, a los 2 meses, 3 meses, el tiempo que quieran esperar ustedes, vean cómo las papilas están intactas. No se perdió nada, porque la carga inmediata me da eso, doctores. Esa es la gran ventaja. Me da soporte a los tejidos y no se pierden los tejidos. ¿Ok? Y luego, igual como les digo, se toma la impresión y tengo mi corona definitiva con mi implante enterrado debajo de mi cresta ósea. Son implantes enterrados, acuérdense que son implantes cónicos con Morse, un transmucoso que es del pilar y la corona que se va a cementar sobre eso. ¿Ok? Vean la tomografía, qué hermosa, doctores. Vean esto de acá, ese hueso formado. Esta es una tomografía al año. Vean esto de acá. Yo siempre cuando veo esa tomografía, yo le digo al paciente, tú te vas a morir con ese implante. No hay forma que lo pierdas. Tienes implantes con una cortical, con hueso sobre la plataforma del implante, 360 grados de hueso. ¿Ok? Controles a los 3 años, igual. ¿Ok? Vamos a ver un video rapidito para que lo vean de una carga. Ese es el extractor que les digo, ¿sí? Hacemos el fresado, vamos a colocar un implante igual, Aqua. Y con el torquímetro tenemos que sentir esa resistencia, no con el motor, doctor, acuérdense. Pongo mi pilar, mi conectivo que voy a colocarlo. Ok. El conectivo lo puedo sacar de tuberosidad o de paladar, según lo que encuentre. Si hay tuberosidad, mejor de tuberosidad. Es más fácil sacarlo de tuberosidad que paladar, pero no todos los pacientes tienen tuberosidad. Ese es un coping con el provisional que se le hace como un mock-up. Se arrastra, se crean los perfiles y va ahí a retención. ¿Ok? El paciente se va así, fuera de oclusión. ¿Ok? Entonces, esta corona que tenía el paciente se la sacamos. Esto es inmediatamente después y esto es a la semana. ¿Ok? Vean esto de acá. Controla los 4 meses. ¿Se perdió papilas? Nada. ¿Se perdió perfil? Nada. A los 4 meses. Vamos a tomar las impresiones. Día de instalación. Esto se hizo con otra cámara, por eso que ven esto de acá. Es con una Nikon. La Nikon tiene un color un poquito diferente de la Canon. Día de instalación. ¿Ok? Controla el año, doctores. Ven acá. Paciente es media cochinita, porque ven acá qué placa. ¿Sí? Ve qué placa. Pero lo más importante, doctores, es vean el tejido con las papilas formadas. ¿Ok? Queda muy bien. Por consiguiente, la carga inmediata me da esa ventaja en huesos pacientes que han perdido hueso por vestibular, porque acabo de decir que el paciente no tiene hueso por vestibular, se coloca un conectivo para compensar, más el biomaterial. ¿Sí? Esto lo pasamos, porque no es parte de ahora, doctores. ¿Sí? Nos quedan unos casitos más. Voy acá a avanzar un poco. 2 casos más y nos vamos a arcos totales. ¿Sí? Voy a pasarlo rápido, ¿ah? Para poder avanzar, doctores. Demos un segundito, creo. No he enchufado mi computadora. Entonces, lo que están viendo ahí, doctores, es un caso de una paciente que va a perder el central. Es un caso muy antiguo, pero me gusta mostrar sobre todo por el seguimiento del caso, más que por el caso propiamente tal, porque es un caso muy antiguo, pero el seguimiento del caso tiene 13 años de seguimiento. Entonces, me gusta para mostrar el seguimiento del caso tomográfico. Se va a extraer la pieza porque tiene una fractura. Son imágenes antiguas, doctores. Se extrae la pieza. Igual se deja el alveolo limpio, se lava, se saca todo el tejido que pueda haber, siempre verificando si tengo pared o no tengo pared vestibular para tomar la decisión de cómo abordarlo.
Se hace el fresado, se coloca un implante igual de conexión cónica o conomorse, como quieran llamarlo. Siempre pegado a palatino, dejando el gap vestibular. Ese gap vestibular siempre tiene que ser, acuérdense, doctores, mayor a 1,5 milímetros, ¿ok? Desde el implante hacia pared vestibular, de 1,5 milímetros a más. Si dejan más, mejor. Nunca se peguen a la pared vestibular. Se coloca un biomaterial, en este caso es un aloinjerto, que es humano. Se coloca un pilar definitivo. Sobre ese pilar definitivo se hace una corona provisional con estos coping provisionales. Lo estoy pasando rápido, doctores, para poder mostrar otros casos, ¿sí? Se coloca un diente de stock o un provisional que ustedes han tenido, lo arrastran, colocan un análogo y con ese análogo crean los perfiles críticos y subcríticos, le crean sus perfiles y el paciente se va así, con un diente más chiquito que lo van a dar dentro de un ratito. ¿Estamos? Pero sin punto de sutura, sin nada. Simplemente es extracción, implante, biomaterial, pilar definitivo, corona provisional. ¿Estamos? Importante que esto sea cóncavo, o sea, que crean un hueco para que se forme el tejido ahí. Es otra clase de perfiles, que no es esta clase de doctores, pero es importante que ustedes creen una cavidad para que se meta el tejido ahí. Y el diente le va a quedar así un poquito más chico, que eso vino para su control ya para poder rehabilitar, ¿sí? La paciente eh, vino a los 3 meses más o menos, y vean qué bonito, las papilas formadas, pilar definitivo. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es tomar una impresión con un transfer. Este es el transfer de este muñón, es cubeta cerrada, ¿ok? Se coloca el análogo y se hace una corona libre metal. Las libres metales me gusta hacer por todo de disilicato, ¿ok? Bueno, cementación provisional, después se hace la definitiva, pero lo que me importa es, ese es el día de la instalación, ¿ok? Día uno, día de la instalación. Vean acá, 3 años después, ya todo el hueso formado alrededor del implante, papilas intactas, dientes intactos, 3 años después, 5 años después, vean acá, todo igual. Vean esas papilas, 5 años después, todo igual, para que vean que los implantes funcionan por muchos años. 13 años después, todo igual. Acá había un cachito de papila menos, pero perceptible, mínimo. ¿Vamos? Pero vean qué bonito. Acá no sabes cuál es el implante y cuál es el diente. 13 años después. Y lo más importante de eso, doctores, pues la tomografía. Esa es la radiografía. Vean el hueso donde está, doctores. Vean el hueso donde está. Y vean esto de acá. 13 años después. Vean dónde está el hueso. Por consiguiente, doctores, los implantes pueden durar por muchos, muchos, muchos años. ¿El paciente puede morirse con esos implantes? Sí. Si los cuida y tiene buena higiene, no tiene por qué perderlos. 13 años, doctores. ¿Se pueden colocar dos implantes juntos? Sí. Y con eso nos vamos después a arcos totales, ¿sí? Vean esto acá. Dos juntos, se van a extraer esas piezas. Vamos a colocar dos implantes juntos ahí. Eso se llama fresado biológico, en el cual yo freso a 80 revoluciones por minuto sin irrigación y obtengo hueso del mismo paciente. Y ese hueso tolo lo voy a colocar en el alveolo, sin tener que comprar un hueso, ¿ok? Puedo tener el mismo hueso solamente con el fresado. 80 revoluciones por minuto sin irrigación. Se colocan los pilares definitivos. Sobre esos pilares definitivos se van a hacer coronas provisionales, de la misma forma con esos coping provisionales. Se hacen con dientes de stock o con provisionales previamente que ustedes se hacen. Obviamente vemos que la oclusión no choque, que hayan los espacios adecuados. Inicialmente los ferulizamos porque es carga inmediata, prefiero ferulizarlos inicialmente, después lo hago diferido. Se arrastran con los provisionales y todos estos espacios se crean con resina fluida, creo los perfiles, ¿ok? Se pulen y el paciente día uno a la semana y la paciente se perdió como por 9 meses, ¿ok? Gracias a Dios, doctores, el acrílico apesta y cambia de color, si no, no vuelven los pacientes. Vean que se cambia los colores del acrílico, pero todo formado. Y vean qué hermoso esto, doctores. Papilas, tejidos formados. ¿Qué me dio la cara inmediata? Esto, pues, doctores.
la formación de estas papilas de tejido. Vean la papila entre implante y implante. ¿Ok? Y de ahí nada, básicamente lo que tengo que hacer es tomar impresiones. Obviamente respeté los espacios entre implante y diente y implante, o sea, 1,5 entre implante y diente, entre implante y implante 3. Y los diámetros, ¿no? Si voy a colocar un implante de un lateral, un diámetro más pequeño, si voy a centrar un central, un más grande, ¿no? Si tú respetas eso, todo funciona. Tengo mis contornos y tomo mis impresiones de la misma forma y hago dos coronas de silicato. ¿Sí? Lo voy a pasar un poquito más rápido. Estos son los coping, o sea, las estructuras de silicato en el cual se va a aplicar porcelana. ¿Sí? Vean los perfiles críticos y subcríticos, ¿sí? Que se respetan. Ya el paciente comenzó ahí y terminó ahí. ¿Ok? Entonces vean que todo queda igual, los perfiles quedan perfectos, las papilas quedan perfectas. Por consiguiente, doctores, la carga inmediata funciona y funciona muy bien. Vean el hueso sobre la plataforma, vean el hueso alrededor del implante. ¿Eh? Ok, doctores. Solo para terminar, un caso con cirugía guiada. Esto no es tipo, se puede acercar en una hora, es muy poco para hablar, pero vamos a arcos totales. Ya, este caso. Voy a pasar este caso un poquito rápido solamente para que vean con base de titanio cómo utilizarlo. Y ya está. Acá está. Paciente que tiene un remanente va a perder esta pieza y se va a colocar un implante en esta zona, ¿ok? Eso se hizo a mano alzada, ahora casi todo es cirugía guiada, pero como digo, no hay tiempo para mostrarle todos los casos. Se va a extraer el remanente con el sacacorcho que ustedes ya vieron. Lo voy a pasar porque ya vieron cómo funcionaba. ¿Sí? Se extrae el remanente y me queda el alveolo hermoso. Acá no tenía papila porque a este paciente le colocaron un implante acá al lado y al colocarle el implante acá al lado lo colocaron muy vestibular y tuvieron que hacerle como tres injertos para poder cubrir lo que hicieron. Por eso que no hay papila en este lado. ¿Sí? En la tomografía después van a ver que está pegado bien hasta vestibular. Vean qué hermoso el alveolo, entonces yo voy a colocar un implante de acá hacia palatino y ese gap lo voy a llenar. ¿Ok? Agua fresado. Ahí puedo bajar mis revoluciones y hacerlo con fresado biológico. Pruebo que estoy en buena posición, que no he perforado nada. Hay unas sondas para probar. ¿Ok? Última fresa a baja revolución. ¿Eh? Sin irrigación lo puedo hacer. Y luego voy a colocar mi implante. En este caso voy a utilizar hueso autólogo. ¿Qué significa? Que le voy a sacar hueso al paciente. Le voy a sacar hueso del mentón y ese hueso del mentón lo voy a colocar en el gap que va a quedar. ¿Ok? Siempre terminándolo manualmente para saber a cuánto torque llegan, doctores, que es muy importante. Y le hago una pequeña incisión a nivel del mentón. Y hay unas fresas recolectoras que ustedes van a ver un rato, en el cual es una cirugía muy simple, es muy conservadora, porque llego hasta el hueso de colo y meto esta fresa recolectora y puedo sacar, si quieren, 1 gramo de hueso, esa fresa, dentro del mentón. Siempre bien alejado, obviamente, de las raíces de los dientes, mirando hacia abajo y pueden sacar mucho hueso. Después ahí se colocan dos puntitos y ya está. ¿Ok? Es muy simple eso. Se coloca una tapa de cierre para poder cubrir la conexión y no se mete el hueso. Y se va a colocar en este caso, el hueso autólogo. Algunos dicen que no es bueno utilizar hueso autólogo porque se reabsorbe muy rápidamente porque no le da tiempo, pero van a ver en la tomografía de autores que funciona muy bien. ¿Sí? A mí me gusta usar en este caso hueso autólogo. ¿Por qué? Porque ahí sí se da el BIC. El BIC se llama el Bone Contact Implant. Cuando tú colocas un biomaterial tipo un senoinjerto, no hay BIC, porque no hay hueso autólogo. Hay un biomaterial que se va a formar en un futuro hueso.
pero en ese tiempo el implante ya se oxidó, entonces no va a haber BIC. El BIC es el Bone Contact Implant, que es el hueso contacto implante. Para que haya hueso contacto implante tiene que haber hueso autólogo, ¿ok? Nada, que son los mismos pasos. Vamos a colocar un puñón, primero un pilar provisional de PIC para poder hacer una corona provisional. Ya sé que la chimenea va a salir por vestibular porque el implante obviamente está palatinizado, pero después lo voy a corregir con un puñón, con un PIC, ¿ok? Con una base de titanio. Y acá que tenemos una corona provisional, que el paciente se va así. ¿Estamos? Esa es una corona provisional del momento. Si se dan cuenta, la corona, acá está la entrada de la chimenea, ven un poquito la resina ahí, ¿no? Que es donde entra la... Y esto es inmediatamente después. Yo tengo la suerte, perdón, yo tengo la suerte de tener tomógrafo, entonces yo a los pacientes le hago seguimiento para poder ver lo que pasa. Entonces eso es inmediatamente después de la extracción. Extracción, colocación del implante y acá lo que están viendo ustedes acá en el cursor es el material que sería el autoinjerto del paciente, ¿sí? Vean acá en la tomografía lo que les decía, vean dónde le colocaron el implante al enemigo. Solamente un enemigo les hace eso. Pegado hacia vestibular. Es el peor implante que ustedes pueden colocar. El implante siempre va pegado para ti, no hacia vestibular, doctores. Porque si no pasan esos problemas de que el implante se asome, como tienen que arreglarlo con injertos y cuestiones. Esperamos el tiempo de su integración. Se saca la corona provisional. Ya tengo mi perfil formado. Ahí está mi perfil formado bien bonito. Y voy a agregar un poquito más de resina a mi perfil porque quiero subir el cenit para que me quede igual al otro. Hago un poquito de presión acá para que me quede igual al otro. Ven que hay un poco de resina ahí, un poco de presión. Ya tengo los dos al mismo nivel. Acuérdense que acá no hay papila por el culpable de acá del vecino, pero acá sí tengo papila porque no tengo ningún problema. Acuérdense que hay un implante que está mal colocado. Elegimos el pilar definitivo con un pilar de prueba. Vemos que no, que es el pilar adecuado, que no choque contra el hueso. Y vamos a personalizar nuestra impresión. ¿Qué vamos a hacer? Esto es mi corona provisional que está atornillado a un análogo. Entonces voy a marcar mi zona de perfil subcrítico, porque mi versión crítico, porque lo que quiero copiar es mi perfil subcrítico y lo copio en la impresión. Entonces voy a agarrar un dado de silicona, lo voy a cubrir y voy a sacarlo hasta dónde, hasta la línea donde yo marqué mi nivel. Saco mi corona y me va a quedar la parte del perfil subcrítico adentro. Pongo mi transfer, que sería un transfer cubeta abierta, y pongo resina fluida para poder copiar mi perfil y me va a quedar esto. Entonces yo tengo una impresión personalizada copiando el perfil. ¿Ok? Ahí está, tengo un perfil personalizado. Y luego sobre esa base de titanio voy a hacer una subestructura en circonio. Perdón, sí, en circonio. En circonio y una corona en disilicato. ¿Para qué? Voy a hacer un pilar personalizado para obtener esto. Voy a adelantar un poquito, doctores. Esto. ¿Qué cosa tengo acá? Un pilar personalizado de circonio, en el cual voy a cementar una corona de disilicato. De ahí está la corona cementada. ¿Vamos? Sobre una base de titanio personalizado con una subestructura de circonio. Vean acá, ¿cuánto yo pasé del implante de la carga inmediata a esta definitiva? Un mes, doctores. Esta tomografía tiene exactamente un mes desde el día que yo lo coloqué en el implante y ahora lo estoy rehabilitando definitivo. Un mes, doctores. Y vean cómo se está formando el hueso al mes. ¿Por qué? Porque tiene carga inmediata. Y vean lo que pasa al año, doctores. Al año, vean el hueso, totalmente corticalizado y vean dónde está el hueso acá arriba, con hueso autólogo. Acá hay puro VIC, acá hay puro contacto hueso humano con implante. Y vean dónde está la formación ósea. ¿Ok? Entonces, para que vean que la carga inmediata funciona muy bien. Y solo para terminar, doctores, si me dan tiempo y mostrarles arcos totales. Uno de arcos totales y con eso terminamos. Arcos totales. Preguntas, dudas, doctores. Si alguien quiere preguntar, aproveche. ¿Están ahí? ¿Están vivos? No hay preguntas, doctora. No hay pregunta. Ok. Solamente voy a mostrar un casito más y con eso acabamos.
¿no? Estoy buscando una cosita más. Doctor, buenas noches. Yo tengo una Bu- pregunta. Dime. Sí, diferencia el tiempo de osseointegración entre el hueso autólogo con el hueso eh, ¿Con un biomaterial? en grano. ¿Hay diferencias? O sea, ¿más rápidos es la osseointegración en el Obviamente autólogo? el autólogo va a ser más rápido que el autólogo siempre va a ser más rápido que ¿cómo se llama? Que un biomaterial, porque el Biomaterial. biomaterial tiene que recambiarse para formarse hueso, el otro ya es hueso, ¿me entiendes, no? La diferencia. Y por qué dicen que no es, o sea, que es mejor ¿El el cual? biomaterial que el No, autólogo? no es que sea mejor, sino que lo que pasa es que el biomaterial te da más tiempo para que la tabla vestibular no colapse. O sea, tú tienes una tabla vestibular, ¿no es cierto? Ya, esa tabla vestibular, sé que lo había terminado acá, disculpen, doctores. Ya, pensé que estaba completo. Esa tabla vestibular, dame un segundito, dame un segundito, estoy buscando un caso para terminar. Acá está, ya. Dame un segundito, ahorita te respondo. No sé si se ve mi pantalla. ¿Ven algo en mi pantalla? No. ¿Ven unos dientes o no se ven nada? Sí se ve. A ver. ¿Sí se ven los dientes? ¿Sí? Sí, Responde. Se ve ¿Sí se pendientes. ve? Sí, doctor. Ya. Ya, ok. Antes de ver el caso para terminar y responder al doctor. A ver, cuando tú haces un implante post-extracción, tú tienes la tabla vestibular. Esa tabla vestibular en algún momento va a colapsar. No es que se va a mantener. La teoría es, si tú tienes un biotipo delgado, tú tienes una tabla delgada. Y al tener un biotipo delgado, tienes una tabla delgada, esa tabla sí o sí va a desaparecer. Por consiguiente, sí o sí vas a tener un conectivo para poder proteger lo que colapse. Si tienes un biotipo grueso, tienes una tabla más gruesa. Pero igual esa tabla vas a perder un poco. Entonces, cuando tú pones un biomaterial tipo seno-injerto, el seno-injerto para que haya un recambio óseo va a pasar por lo menos unos 4 meses. Por consiguiente, le estás dando tiempo en esos 4 meses a que se forme hueso y que esa tabla vestibular, por más que colapse, no va a llegar a tener problemas de que el tejido blando invada. No sé si me dejo entender. Si tú pones algo que se reabsorbe muy rápidamente, el tejido blando va a llegar más rápido a la zona del implante. A que tú pongas un tope en el que se va a demorar mucho tiempo a que el tejido recambie. Entonces, en el caso de este caso, el que yo coloqué un autoinjerto, autólogo, perdón, es porque la tabla vestibular no era delgada, si se dan cuenta era un paciente con biotipo grueso. Por consiguiente, me iba a dar tiempo, por más de que se reabsorba un poco, a tener tiempo para que ese hueso recambie más rápidamente. En este caso no recambie porque es el mismo hueso del paciente. Pero a lo que voy a tu pregunta es, si yo tengo un biotipo delgado y una tabla delgada, sí te conviene colocar un seno injerto, porque te va a dar mucho más tiempo a que la tabla vestibular, por más que colapse, tengas un material ahí que se demorar como 4 meses en recambiar. No sé si te pude responder la pregunta. Sí, doctor. Eso Clarísimo. es. Ok, eso es. Gracias. Ok, vemos este caso y acabamos. Es una carga inmediata definitiva de maxilar inferior. Ok, paciente que tiene estas piezas se van a extraer, se van a colocar 4 implantes y se va a hacer una carga inmediata con algo que se llama guía multifuncional. No voy a tocar doctor, todo el tema de cómo se hace, simplemente para que vean que se puede hacer una carga definitiva. ¿Sí? Entonces se va a hacer simplemente una placa base rodetes, arriba el paciente tiene una totales, sobre esa placa base rodetes se va a hacer un enfilado, ¿ok? Para poder lo que va a hacer el paciente es el laboratorio va a romper estos dientes que están acá, donde están los dientes que yo voy a sacar, y va a terminar de enfilar, ¿no es cierto? Va a terminar de romper estos dientes y lo va a terminar de enfilar y va a terminar esto, ¿no es cierto? Que es como si fuese una total. Esa prótesis, que es una total enfilada, la va a duplicar y va a ser una prótesis transparente, total transparente, por decirlo así. Esa total transparente se llama una prótesis guía multifuncional.
¿Por qué se llama guía multifuncional? Porque tiene muchas funciones. Tiene la función de tomar impresión, de dimensión vertical, de guía quirúrgica, de transfer, de todo. Lo van a ver dentro de un ratito, ¿ok? Se le va a hacer una cavidad porque en esa cavidad se van a fijar los transfer. Y a través de estas cavidades se van a inyectar la silicona. Entonces, extraemos las piezas, se mesetea el hueso, o sea, se aplana el hueso y se van a colocar 4 implantes en la misma sesión, ¿ok? Sobre esos implantes se van a colocar los pilares definitivos, que son los multi-unit que ustedes conocen. En la casa de Newton se llaman mini pilares cónicos, pero la mayoría de la gente lo conoce como multi-unit. Y sobre eso, en la misma sesión, se van a colocar los transfer cubeta abierta, pero con los tornillos protésicos, con los chiquitos. No lo pueden hacerlo con el vástago largo de la cubeta abierta, sino el paciente no podría cerrar. Y van a fijar la guía, ¿ok? Que es la que se hizo, a esos transfer, cubeta cerrada. Entonces, ¿qué información tengo acá? Tengo toda la información. Tengo la posición de los dientes, la dimensión vertical y la posición de los implantes, por eso se llama guía multifuncional. Entonces, el laboratorio lo que va a hacer es simplemente esto, lo va a traspasar a una prótesis ya definitiva, esa información. ¿Ok? Mira acá que está todo ferulizado. Importante es que obviamente la guía calce, o sea, la prótesis calce adecuadamente, porque si la hacen mal y el paciente termina con una mordida abierta, no sirve nada, tiene que quedar tal cual como una prótesis bien adaptada. ¿Ok? Se van a inyectar la silicona, sobre eso se coloca los análogos de los mini pilares y se manda al laboratorio a hacer una estructura. ¿Ok? Este es un caso un poco más antiguo. Estas estructuras se hacen en fusión láser. Actualmente las estructuras estoy haciendo en titanio, que algo se llama IBAR. Esta es una estructura en fusión láser que no tiene ningún grado de contracción. Es como una impresión 3D, pero láser de cobalto cromo. ¿Ok? Acá no hay ningún tipo de colado. Hace muchos años no se hace colado. ¿Sí? Entonces me hace la estructura para la prótesis completa. Sobre esa estructura se va a hacer el enfilado. ¿Estamos? Entonces, la primera cita, ¿cuál es? La colocación de los implantes y la toma de impresión. La segunda cita es la prueba de la estructura con el enfilado. Segunda cita. Y la tercera cita es la instalación. O sea, en 3 citas al paciente lo terminas. ¿Ok? Ahí está para que vean que está recién con carga inmediata. Ahí está moreteada la tía porque obviamente es de la cirugía, pero es una prótesis definitiva. ¿Ok? Definitiva. Ahí están los implantes colocados. Definitivos. Entonces, ¿se puede hacer una prótesis terminada definitiva? Sí, sí se puede. ¿Ok? Se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque tengo implantes integrados o estabilizados abajo con 35 newtons de torque, todos ferulizados en un hueso de buena calidad y puedo hacer la prótesis definitiva en el maxilar inferior. ¿Sí? Listo, doctores. Me pasé 5 minutos, pero eso es lo que quería mostrarles. Si tienen alguna duda, la que ustedes quieran. Sí, Por- hola, En hola. el último caso que nos ha presentado, Sí, lo ha hecho en 3 sesiones e inmediatamente le ha puesto la prótesis. Pero ¿qué sí. pasa? Necesita colocarle hueso. ¿Perdón? ¿Qué pasa cuando se necesita colocar hueso? ¿Cómo se dice? No, no, a ver, esto es un caso de maxilar inferior. En el maxilar inferior nunca se necesita colocar hueso. Solamente en el maxilar superior puedes colocar hueso. En un arco inferior, en un arco completo inferior, es casi imposible que coloques hueso, porque vas a utilizar el mismo maxilar y vas a mesetear para colocar los implantes. En el maxilar inferior no vas a colocar hueso nunca, por decir, casi nunca o nunca, creo nunca, creo que nunca he puesto hueso en el maxilar inferior. Casi, no, nunca he puesto. En 25 años nunca he puesto hueso en maxilar inferior. En maxilar superior sí, porque en maxilar superior puedes tener problemas de reabsorciones óseas por vestibular, en el cual sí puedes tener rojas expuestas y te puedas eh, hacer en maxilar. Pero en maxilar inferior no es necesario colocar ningún tipo de hueso, nada. Simplemente extraer las piezas, mesetear, colocar los implantes y hacer la carga. Ahí Ya, no, es no- mi pregunta. Ya, vamos a poner que sí se puede colocar en el maxilar superior. Vamos a poner que sea un paciente de 80 años. ¿Es posible, doctor? ¿Y cuánto demora en regenerar ese hueso en el maxilar superior? A ver, yo he puesto implantes a personas de 99 años. ¿Estamos? La edad no es un problema. Lo que tienes que ver es dos cosas: condiciones sistémicas
Y lo segundo es condiciones óseas. Si tiene hueso suficiente, no le da, no es un problema. Pero tienes que tener hueso. Si no tienes hueso, puedes regenerar. ¿Cuánto tiempo te demoras en una regeneración? Unos promedio de 5 meses. Después de regenerar 5 meses, puedes colocar los implantes. Pero me refiero que va a depender de la parte sistémica de la paciente. Pero sí, 5 meses promedio. La otra opción es poner implantes estratégicos y hacer una sobredentadura, ¿no? También es otra opción, no algo fijo. Doctor. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Ay, no ve su cámara. No, no sé por qué no se ve mi cámara, doctores. Recién veo los chats, doctores. Mm. No sé qué pasó con la Doctor, cámara, quiero buenas saber. noches. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Bueno, doctor, una consulta con todo lo que he expuesto hoy día y agradezco lo que he expuesto. Quisiera saber qué diferencia más, más grande podía haber con una carga inmediata con una que no sea carga inmediata, porque igual para los implantes que no son de carga inmediata, también se tiene que esperar a 3 a 5 meses. O sea, ¿cuál sería la diferencia concisa y más precisa o que tenga mayor mejor éxito que una que no sea carga inmediata? Gracias, doctor. Ok, a ver, como te digo, si es un implante post-extracción, la carga inmediata te va a dar muchas más ventajas que una carga diferida. ¿Por qué? Porque como han visto en los casos clínicos, la carga inmediata te va a mantener los perfiles, que eso es algo muy importante. Segundo, el paciente se va con un diente y el paciente te lo agradece. Hay muchos pacientes, a veces déjalo sin una mujer sin un diente anterior, bien fregado. Y cuando le dices, ¿vas a usar algo removible? Te va a mirar feo. Entonces, la carga inmediata te da eso. Y lo más importante es que te da un mayor estímulo al hueso para que se forme más hueso. Yo sé que a mucha gente no le gusta la carga inmediata porque tiene miedo de que fracase el implante y es válido. ¿Qué podrías hacer ahí? Lo que te conviene, o sea, si es que no le quieres hacer la carga y ponerle un diente, lo que puedes hacer es un pilar de cicatrización personalizado. ¿Qué significa? Coloco un implante en el sector anterior, con el mismo procedimiento que han visto, pero en vez de ponerle un diente, agarro un pilar de PIC, que es el plástico que vieron, y le pongo resina alrededor y simplemente le doy soporte al tejido, sin tener que colocarle el diente, solamente como un pilar de cicatrización más grueso, solo para darle soporte. Y al darle soporte se van a mantener los tejidos y le puedes colocar una removible si quieres encima. Y así no te da el riesgo de colocarle un diente. Pero ¿qué es lo importante de la carga inmediata? Mantener los tejidos blandos y el estímulo al hueso. Eso es algo muy importante que te da la carga inmediata. Tú me dices, ¿voy a hacer una carga inmediata en una zona de molar? No, no te interesa hacer una carga inmediata en una zona de molar. Ahí sí podrías hacerlo carga diferida y no te preocupes. ¿Ok? 5 meses nunca he esperado, bueno, esperaba hace 25 años, doctores. Actualmente cualquier implante a los 3 meses está pegado. No tienen que esperar más de 3 meses, doctores. ¿Ok? Cualquier implante. Pero lo que les decía es, si es una zona de anterior, voy a hacer carga inmediata. Si es un arco completo inferior, voy a hacer carga inmediata de ley. O sea provisional o definitiva, pero la voy a hacer la carga inmediata. ¿Por qué? Porque en un maxilar completo, un arco completo, luego de una cirugía, que a un paciente le pongas una total removible es horrible. Se le mueve, el paciente le duele, tienes que hacerle condición de tejidos, entonces es mucho más fácil hacerle algo, ya sea provisional o algo definitivo en una carga inmediata en el maxilar inferior. Siempre va a ser de elección. En el maxilar superior sí lo podría hacer diferido porque el hueso no es de tan buena calidad y ahí sí la total te va a funcionar porque tienes la bóveda en la cual se puede apoyar la prótesis, ¿ok? Pero si tú me dices, en mi práctica clínica, ¿qué es lo que yo más hago? Hago carga inmediata porque me da buenos resultados, porque me da más estética, porque se integra más rápido el implante. ¿Ok? Gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguna otra Doc- pregunta por ahí? Doctor, sí, Sí, tengo otra pregunta. En dime, base a su dime. experiencia y bueno, a todos los casos clínicos que ha podido tener, ¿cuánto sería más o menos la tasa de éxito en cuanto a la carga inmediata con injerto biomaterial, injerto óseo? Eso es, a ver.
El injerto sigue su camino aparte de la carga inmediata y es una buena pregunta. La gente cree que porque pone un biomaterial tiene que esperar que el biomaterial le cambie para poder, ¿cómo se llama? Cargar o poder una corona. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Si tú tienes un alveolo post-extractivo, como el que están viendo ahora, y tú colocas un implante, lo primero que tienes que hacer es que el implante esté fijado por lo menos en más de 4 milímetros para arriba, de 4 a 5 milímetros, ¿ok? De estabilidad. Si tú tienes 4 o 5 milímetros de estabilidad y tú tienes un torque mayor a 35, no interesa el material que coloques y qué va a pasar después. O sea, al caso que ustedes vieron, que al mes lo cargué, ya definitivo. Ustedes no vieron que todavía el material está totalmente consolidado, pero cuando tomé la tomografía el año ya vieron que se consolidó, porque obviamente el proceso va a seguir. Tú no tienes que esperar que el biomaterial cambie para que puedas rehabilitar al paciente. Es totalmente independiente una cosa de la otra. ¿Por qué? Porque el implante está estabilizado en hueso nativo, no está estabilizado en un biomaterial. Lo que hace el biomaterial es simplemente ocupar un espacio que es un hueco para que con el tiempo ese biomaterial se forme hueso, pero ese biomaterial que se forma el hueso no le da estabilidad al implante. Lo que le da estabilidad al implante es el implante en la zona, en el hueso nativo, en el hueso del paciente. Entonces son cosas diferentes. Uno es el biomaterial que va a seguir su curso y otro es el implante en el hueso nativo. ¿Eso es lo que me has preguntado más o menos? Muy Sí, bien. Doc, en realidad quería saber más o menos la tasa de éxito, porque, bueno, muchas veces he escuchado de que cuando ponen el No, biomaterial y hay una sobrecarga en el hueso, a veces pues el injerto tiende a, absolutamente, ¿ah? Cero. a- ¿No? a Si tú me dices fracasar. mi experiencia, o Ajá. sea, no hay absolutamente ni una sola diferencia con biomaterial o sin biomaterial, ¿ah? O sea, la tasa de éxito es la misma. O sea, ¿cuánto son el taxi de éxito de los implantes? 96, 97% de éxito. Lo mismo, no cambia absolutamente nada. Como te digo, el uso del biomaterial en el gap, en el hueco que tú pones, en el espacio que tú pones, es básicamente para poder cubrir esa tabla vestibular que va a colapsar y no quieres que colapse y por eso pones un biomaterial o pones el conectivo, pero ese camino va independientemente al proceso biológico del implante en el hueso nativo, así que no va a pasar nada. Lo que puede pasar, y eso es otro problema, es que ese biomaterial se contamine o se infecte porque lo manipulas mal o por otra cosa. ¿Estamos? Pero eso es otra historia, que se puede infectar. Pero en condiciones ideales de que el implante, de que el biomaterial no se contamine, que es difícil que se contamine si lo manejas bien, la tasa de éxito es exactamente lo mismo que un implante convencional, no, no pasa nada. ¿Ok? Alguien me preguntó, Ah, buenas y noches, también. Sí, sí. ¿Sí? ¿Está bien la respuesta? sí, sí, doctora, entonces también vendría a ser importante, pues, ¿no? Lo que dice la estabilidad del 3 a 4 milímetros, creo que mencionó. No, cuatro, de 4 para arriba. O sea, para Ah, estabilizar de un 4. implante en la boca necesitas de 4 milímetros hacia arriba. Eso es lo que necesitas para estabilizar Listo, un doc. implante. Gracias. ¿Ok? Alguien me preguntó, buenas noches, ¿tampoco se hace uso de membranas? ¿A qué te refieres? No sé si está conectado Elmer todavía ahí. O ya se fue. Elmer. No sé a qué se refiere, que tampoco se hace uso de membranas. No sé a cuál se refiere. A ver, si haces un implante post-extractivo como están viendo ahora y tengo tabla vestibular, no tengo por qué utilizar la membrana, porque la membrana es la tabla vestibular. ¿Tú cuándo voy a usar membranas? Cuando no tengo tablas y tengo que hacer una regeneración, porque obviamente la encía crece más rápido que el hueso y se va a comer tu biomaterial. Entonces, cuando no tengo algo que proteja mi biomaterial, si no tengo una tabla, obviamente sí tengo que poner una membrana. Pero esos son para hacer regeneraciones horizontales, ¿no? Eso es otro. Ah, nada. Otra cosa, doctores. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco el tiempo que han estado conectados ahí, que han estado casi como 50 personas, ahora han bajado un poco. Y nada, cualquier consulta o duda saben cómo ubicarme en las redes, o cualquier pregunta que quieran hacerme, encantado de poder absolverlas. Más bien le agradezco su tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, doctores. Gracias, doctor. Cuídense. Buenas noches. Gracias, doc. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, buenas noches.
Gracias, doctor Muy bien. Buenas Eduardo. noches, doctor. Listo, gracias, Julie. Gracias a todos y Hablamos. también invitarlos que vamos a sacar un grupo para el sábado 4 de abril. Un próximo grupo es sábado y domingo de primera semana. Los interesados nos pueden escribir al WhatsApp del colegio al 984 40 441. Gracias y hasta Listo, la próxima. gracias. Chao.